Cada 1 de diciembre, la Iglesia Católica celebra a San Carlos de Foucault, 1858 a 1916, eremita y místico francés canonizado en el año 2022 por el Papa Francisco. Foucault ha sido el inspirador de numerosos movimientos y corrientes espirituales contemporáneas, entre otras razones, gracias a su ejemplo de tenacidad en esa dimensión que nadie debería rehuir, el de la búsqueda interior. Y como si esto fuera poco, Foucault también hizo de su vida un provocador testimonio de lo que es el desprendimiento de las seguridades que ofrece el mundo. Un místico en los tiempos modernos. Ante todo, Foucault buscó seguir las huellas de Cristo. Lo hizo precisamente en un momento de la historia en el que la sociedad empezaba no solo a construirse sin Dios, sino contra Dios. Prueba de ello fue su itinerario personal. Habiendo crecido rodeado de la nobleza francesa, se convirtió en militar y aventurero, y tras encontrarse con Dios, abandonó todo para vivir para Él. Así, Carlos de Foucault, se convirtió en un místico de los tiempos modernos. La fe es incompatible con el orgullo, con la vanagloria, con el deseo de la estima de los hombres. Para creer, es necesario humillarse, escribió alguna vez este santo, dejando en claro cuál fue el norte de su existencia. Charles de Foucault nació en Estrasburgo, Francia, en 1858, en el seno de una familia aristocrática. A los 6 años quedó huérfano, luego de que su madre perdiera la vida durante el trabajo de parto y su padre muriera de tuberculosis poco tiempo después. Junto con su hermana, quedó a cargo de uno de sus abuelos. Se educó en los colegios jesuitas de Nancy, primero y luego en el de París. Ingresó al servicio militar en 1876, pero fue dado de baja por mala conducta unos años más tarde, mientras se encontraba en Argelia. Sin embargo, volvió a integrarse al ejército a causa de una revuelta en el país africano. Cuando todo acabó, renunció definitivamente a la milicia y en 1882 dio inicio a una expedición por Marruecos. Convertido en explorador, empezó a aprender árabe y hebreo. Durante su travesía, se hizo pasar por judío para facilitarse algunos favores, mientras se dedicaba a registrar el paisaje marroquí, tanto en su humanidad como en su geografía. El exmilitar francés recorrió inhóspitos lugares de Argelia y Túnez, y describió culturas y costumbres. En virtud de este singular esfuerzo, Foucault recibió la medalla de oro de la Sociedad Francesa de Geografía, un largo viaje interior. En 1886, Foucault tuvo una experiencia profunda de conversión. Todo empezó cuando se percató de la entrega y el fervor con el que vivían su fe los musulmanes. Los ojos se le abrieron en tierras que no eran las suyas, pero donde, al igual que en su patria, había un Dios a quien reverenciar. Para Carlos, la religión siempre había estado en la periferia de su vida, alejada de sus intereses. De plano, esta siempre le había parecido repulsiva, así como la sola idea de un Dios creador. Con la ayuda de un sacerdote, el padre Hubelin, Carlos empezó a conocer la verdadera esencia del cristianismo y a darse cuenta de que su vida carecía de lo que más anhelaba. Abriendo su corazón al Señor, hizo una sincera confesión de vida al sacerdote y optó por un estilo de vida más austero y comprometido. Foucault empezó así a darse cuenta del sufrimiento de tantos y tantos y a sentirse interpelado por el dolor humano. Empezó también a encontrar sentido y consuelo para tanto mal en el silencio de la oración. Escandalizado por los horrores de la esclavitud, que se seguía practicando sin restricción en pleno XIX, empezó a sentir rechazo por las comodidades y los sucedáneos que también a él lo tuvieron adormecido. Por solidaridad con los que nada tienen, comenzó a dormir en el suelo y renunció a vivir con holgura. Después de peregrinar a Tierra Santa con la intención de andar por los caminos por los que caminó Jesús, Foucault ingresó al monasterio Notre-Dame de Neige para ser monje trapense. Allí tomó el nombre de Marie Alberic. Posteriormente, fue enviado al monasterio de Akbes en Siria y luego se instaló en Roma, donde empezó a estudiar. Sin embargo, decidió dejar la trapa
ya que los pueblos del norte de África con los que había vivido estaban constantemente en sus pensamientos y deseaba hacer algo por ellos. Finalmente, volvió como peregrino a Tierra Santa, donde permaneció unos años, para luego retornar a Francia. Tras retomar los estudios de teología, fue ordenado sacerdote en 1901. Espiritualidad del desierto. Ya como sacerdote, Carlos de Foucauld se fue a vivir cerca de Marruecos con la intención de ser misionero y evangelizar. La tarea de misionero la llevó a cabo con especial dedicación entre los llamados tuaregs. Escribió varios libros sobre ese pueblo y tradujo los evangelios a su lengua. También incursionó en la lexicografía, redactando el primer diccionario tuareg francés. El buen Charles se estableció en el corazón del desierto del Sahara, en Tamanrasset, Hogar, Argelia, abrazando el estilo de vida eremita y la mística. En 1909, fundó la Unión de Hermanos y Hermanas del Sagrado Corazón, teniendo como principal objetivo la evangelización de las colonias francesas de África. Sin embargo, nadie perseveró en el proyecto y se quedó prácticamente solo. Entonces, los bereberes, etnia del norte de África, se convirtieron en su nueva familia, en su nuevo mundo. Muchos de ellos reconocían en Charles a un verdadero amigo, y gracias a él cambiaron mucho su punto de vista sobre los franceses y los extranjeros, despojado de todo. El 1 de diciembre de 1916, San Carlos de Foucauld fue asesinado en la puerta de la ermita donde vivía y oraba. La causa, un disparo de fusil que le impactó en medio de un confuso incidente durante una de las tantas revueltas antifrancesas de los bereberes de Hogar. Creo necesario morir como mártir, despojado de todo, tendido en el suelo, desnudo, cubierto de heridas y de sangre, de forma violenta y con una muerte dolorosa, había escrito el santo, con extraordinaria dureza, prefigurando sin saber lo que sería su final. 10 congregaciones religiosas y 8 asociaciones espirituales han sido inspiradas por el testimonio y carisma de Foucauld. Carlos de Foucauld fue beatificado por el Papa Benedicto VI en el año 2005. Su canonización es bastante reciente, data del 15 de mayo de este 2022. El Papa Francisco lo canonizó junto a un numeroso grupo de beatos, entre los que se encontraba Titus Brandsma, santo neerlandés que luchó contra el nazismo, y Devasa Jan Pillai, conocido como Lázaro, converso del hinduismo. Oración de abandono. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas, no deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén.